El ser humano tiene una inclinación peligrosa. Nos deleitamos en aquello que nos aparta de Dios. El pecado disfrazado de placer nos atrapa y nos convence, haciéndonos creer que podemos encontrar satisfacción en lo terrenal, en lo temporal o incluso en lo prohibido. Nos deleitamos en lo que Dios prohíbe, convencidos de que ahí encontraremos plenitud, la ambición desmedida, las relaciones ilícitas, los placeres egoístas. Incluso hacemos ídolos de cosas buenas, dándoles un lugar que pertenece solo a Dios. Esta fue también la historia de Israel. Entre leer la Biblia y ver televisión, por ejemplo, ¿qué es más placentero? ¿Qué me pueden decir ustedes? Después de un día cansado de trabajo, se antoja sentarse, encender la televisión y colocar una película. Aunque no la miren, solo pasan algunos minutos y se quedan dormidos. ¿Qué es mejor? ¿Eso o llegar, sentarnos a un escritorio a estudiar las escrituras? ¿Qué nos deleita más? Entre dormir media o una hora más y levantarnos a orar, ¿qué es más placentero? Es que qué difícil levantarse temprano de por sí. ¿Cuánto más levantarse temprano para orar? No quiero decir que ver televisión o dormir una media hora, una hora más esté mal. Pero aquí de lo que estamos hablando es la comparación. Comparándolas, ¿qué deseamos más? Muchas veces es un asunto comparativo, otras veces no. Todas las tentaciones son placenteras. El chisme es entretenido, la lujuria es placentera. Nos deleitamos en los excesos, en consumir más de lo que necesitamos, en buscar placer físico fuera de los límites que Dios establece, o en adquirir cosas para alimentar nuestro ego. El pecado es placentero. El mayor peligro del deleite en el pecado es que lentamente apaga nuestro deseo por la santidad. Lo que alguna vez fue un anhelo para agradar al Señor y vivir en pureza se desvanece cuando nuestros corazones se llenan de placeres terrenales. ¿Quién de ustedes se encuentra hoy en ese lugar? Me refiero a un lugar de disminución espiritual. Lo que alguna vez fue un gran anhelo, vivir para el Señor, hoy ya no puede verse en su vida. La santidad que antes fue una gran aspiración comenzó a parecernos aburrida, irrelevante e incluso una carga. Nos volvemos insensibles a lo puro y justo, prefiriendo lo fácil y lo inmediato. Pero esto no se trata solo de un asunto de preferencias. Si nosotros anhelamos a Dios, al mismo tiempo anhelaremos ser santos. Por el contrario, el anhelo por el mundo es el desprecio de Dios. La vida en envidia, celos, contiendas, lujurias, malos pensamientos, infidelidades, malas actitudes, malas palabras, etcétera. Todo en una espiral descendente en la decadencia moral, excesos y todo tipo de delitos y corrupciones. En un punto el Señor dice ya no más. No más ofensas, no más rebeldía. Se acabó la vida desordenada y errática. Se acabó el seguir siendo aquel que destruye la propia vida, la vida que el Señor ha salvado y la de los demás. El conjunto de malas decisiones que deshonran a Dios, deshonran mi persona que le pertenece a Dios y deshonran al prójimo. Llegó el acabose para Israel. Así inicia esta historia, versículo 1 y 2. Vino mi palabra de Jehová en el año noveno, en el mes décimo, a los 10 días del mes, diciendo, Hijo de hombre, escribe la fecha de este día. El rey de Babilonia puso sitio a Jerusalén este mismo día. Ezequiel es un israelita esclavo en Babilonia. El imperio babilónico, cuando sometió a Israel y se lleva a su grupo de autoridades y sabios, que entre ellos iba Daniel y sus amigos, esta fue la primera deportación. Israel fue rebelde y Babilonia volvió a oprimirlos, llevando un segundo grupo de cautivos a su nación, dentro de los cuales ahora está Ezequiel, de 25 años. Ezequiel empieza a escribir en Ezequiel 1 y nos dice que el Señor se le apareció en el quinto año de la deportación del rey Joaquín, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, así dice el capítulo 1. Eso corresponde a un 31 de julio del año 593 a.C. Ahora en el capítulo 24, del 1 al 24, no hablé del 1, ahora del 24, Ezequiel dice que el año es el noveno de la deportación, mes décimo y día 10. Esta fecha es el 15 de enero del 588 a.C., lo que significa que es que han pasado casi 5 años desde que el Señor llamó a ser profeta a aquel muchacho en la ribera del río Quebar, siendo esclavo de Babilonia.
El Señor le dice a Ezequiel que escriba esta fecha. Esto es importante porque finalmente Israel se dará cuenta que Dios hablaba por boca de Ezequiel y no de cualquier otro. La tenía que escribir para que no hubiera duda que el Señor sabía los sucesos catastróficos que vendrían. Recuerden que Israel se encontraba inundado de falsas profecías de los falsos profetas. Estos eran los profetas de la prosperidad. Ellos le decían al pueblo que no se preocupara, que Dios los defendería de Babilonia y que debían ser valientes. Un mensaje bastante piadoso, ¿verdad? Ese es el que presentaban ellos. Confiar en Dios, porque nosotros somos el pueblo escogido. Debemos confiar en el Señor. El Señor nos librará. A diferencia de Jeremías y Ezequiel, que profetizaban simultáneamente y que anunciaban la destrucción irreversible de Jerusalén, del templo y de la dinastía monárquica de David. Jeremías y Ezequiel profetizaban que debían arrepentirse de sus pecados y volverse a Dios, de rendirse ante Babilonia, aceptar los tributos e impuestos, aceptar todo tipo de yugo, porque sólo así podrían sobrevivir. Cualquiera que se levantara contra Babilonia sería destruido por ella, porque era el instrumento de Dios para castigar a Israel. Por eso debe escribir su profecía, para diferenciarlo de otros profetas, de estos profetas de la prosperidad. Dios ya había dado una prueba sencilla para distinguir a un verdadero de un falso profeta. Si la profecía se cumple, es verdadero, y si no se cumple, es falso. Deuteronomio 18:22. Es simple, sencillo y obvio. No tanto, porque hoy tenemos profetas que se equivocan en sus profecías y que cuando se equivocan sus seguidores idólatras los justifican. Es que cualquiera se puede equivocar. Eso es cierto, cualquiera se equivoca, pero la profecía de Dios no se equivoca, porque la profecía de Dios no es cualquiera, siempre es verdadera y no importa quién la reciba. No cabe duda que muchos amontonan maestros conforme a sus propios pecados, como dice Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 3. Si no, vean a Sergio Enríquez, grande su iglesia y sus falsos seguidores. Les pido que escuchen el sermón que prediqué en Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 1 al 3. Pero Ezequiel no. Él pondrá por escrito para que nadie tenga ninguna excusa. Finalmente llegó. A partir de ahora, en Ezequiel 30 y 33, la profecía profetizará exactamente momentos importantes del asedio de Babilonia. Nabucodonosor ordenó al ejército colocar sus tropas alrededor de Jerusalén para sitiarla. Israel debía tener miedo. Una cosa era que Israel tuviera algunos soldados alrededor como para custodiarlos, y otra más aterradora era que los soldados todos se colocaran en posición de ataque. No había más vuelta atrás. Sin embargo, el Señor tiene algunas enseñanzas más. Quiero recordarles que Ezequiel profetiza principalmente a los judíos esclavos en Babilonia, a las orillas del río Quebar, y sus profecías escritas llegarán poco después a Jerusalén. En este momento no existe el teléfono ni las redes sociales. Los judíos de Babilonia no sabían esto. Por eso debe poner por escrito la profecía, porque tardará un poco para que traigan el terrible mensaje. Unos podrían decir, bueno, igualmente, los israelitas ya estaban cautivos en Jerusalén, no les pasará nada. Pero recordemos que Jerusalén, el templo y la monarquía davídica eran más que instituciones, eran una especie de garantía para que el regreso fuera pronto. Ellos pensaban que estarían poco tiempo en Babilonia, porque de acuerdo con sus profetas favoritos, entre comillas, Dios pronto destruiría Babilonia para que ellos regresaran a la santa ciudad, a la casa de Dios y bajo el gobierno del ungido de Dios. Pero Jeremías y Ezequiel les dicen que esas no sean sus esperanzas, porque serán destruidas. Ahora que Jerusalén está formalmente sitiada, las esperanzas en la ciudad ya estaban tambaleando y pronto con el reino que llegaría serían destruidas entre los judíos en Babilonia. No obstante, Dios tiene todavía enseñanzas para su pueblo. Versículo 3 al 5. Y habla por parábola a la casa rebelde y diles, así ha dicho Jehová el Señor, pon una olla, ponla, y echa también en ella agua. Junta sus piezas de carne en ella, todas buenas piezas, pierna y espalda. Llénala de huesos escogidos, toma una oveja escogida y también enciende los huesos debajo de ella. Haz que hierva bien, cuece también sus huesos dentro de ella. Otra parábola, otra vez este parabolero.
Ya se quejaron de él una vez en Ezequiel 20. Y lo peor es que esta historia parece que ya se las ha dicho. ¿Se recuerdan? La otra olla fue una visión que aparece en Ezequiel capítulo 11, versículos del 3 al 12, donde los líderes corruptos de Jerusalén comparan la ciudad con una olla protectora y a ellos mismos con carne segura dentro de esta olla. Creían que estaban salvo dentro de los muros de la ciudad, como si fueran intocables en su pecado. Sin embargo, Dios a través de Ezequiel invierte esta imagen. En lugar de ser una protección, la olla representa un lugar de juicio. La carne es el pueblo que será sacada y expuesta a la espada fuera de la ciudad. Ambas parábolas de la olla, aquí, bueno, en Ezequiel 11 y aquí en Ezequiel 24, usan el mismo símbolo para transmitir el juicio divino sobre Jerusalén. En ambas, la olla representa a la ciudad y la carne en su interior simboliza al pueblo. Tanto en el capítulo 11 como en este, el 24, Dios denuncia el pecado del pueblo, mostrando que su confianza en la seguridad de Jerusalén es infundada y que enfrentará las consecuencias de su corrupción. Además, ambas ilustraciones destacan que el juicio no es accidente, sino una acción deliberada de Dios para tratar con el pecado y revelar su justicia. Sin embargo, las diferencias entre ambas parábolas son marcadas en su propósito y desenlace. En Ezequiel 11, la olla simboliza la falsa seguridad de los líderes corruptos, quienes creen estar protegidos dentro de la ciudad. Dios declara que serán sacados de la olla para enfrentar la espada fuera de Jerusalén, representando un juicio externo. En Ezequiel 24, la olla no busca exponer la falsa confianza, sino purificar. La carne y las impurezas son quemadas dentro de la olla misma, mostrando un juicio interno y total sobre la ciudad. Mientras que en el capítulo 11 el énfasis está en el juicio externo. La primera alegoría, capítulo 11, es una visión, pero en esta el Señor dice, pon una olla, es decir, tiene que ser una receta, debe elaborar una receta a la vista de todos para que todos fueran testigos. En la primera entonces es una visión y la segunda debe ser una actuación por parte de Ezequiel. En esta parábola hay agua también, pero ahora dice que esas carnes no son cualquier carne, sino carnes selectas, buenas piezas, pierna, espalda, una oveja selecta y sus huesos. El fuego que calienta la olla no es combustible de madera o carbón, sino huesos también. Dice que los huesos deben estar también en el combustible que calentará la olla. Todo debe calentarse hasta hervir y cocerse. El juicio se está hirviendo. Versículo 6. Pues así ha dicho Jehová el Señor. Ay de la ciudad de sangres, de la olla herrumbrosa, cuya herrumbre no ha sido quitada. Por sus piezas sácala sin echar suerte sobre ella. Ezequiel debe hacer un lamento contra la ciudad de Jerusalén porque es una ciudad asesina. Este es el tercer capítulo, ¿recuerdan? En Ezequiel 22 el profeta acusa a Jerusalén de ser derramadora de sangre y se enlistan muchos pecados contra la moral, contra la adoración y entre sus propios habitantes. Y ahora no es contra la carne, sino contra la olla, a diferencia de la olla anterior. Se dice que la olla está herrumbrosa. Esta olla del capítulo 24 está herrumbrosa. Todo esto, herrumbroso, significa oxidado. Aunque podría significar solamente que está sucia, dependiendo cómo se entienda el hebreo. Y el Señor dice que la herrumbre no ha sido quitada. Esta olla sigue sucia, esta olla no ha sido limpiada, no ha sido quitada su parte desagradable. La ciudad de Jerusalén es imposible de limpiar. El pecado está en la composición de la olla. Ya no está sobre la olla, sino que es parte misma de la olla. Ya no es posible ser purificada ni la ciudad ni sus habitantes. No puede ser purificado los muros que la protegen, no puede ser purificado el palacio del rey que representa la monarquía y el pacto de David, y no puede ser purificado el templo. En Ezequiel 8, si ustedes recuerdan, el profeta es llevado en una visión al templo y se le muestra primero una imagen idolátrica colocada en la entrada del templo provocando los celos de Dios. Después en este tour, Ezequiel observa a los ancianos adorando a los ídolos en secreto imágenes pintadas en el templo de una cámara oculta, justificando sus acciones con la falsa creencia de que Dios no los veía. Más adelante, en este viaje, encuentra mujeres llorando al dios Tamuz, una práctica pagana vinculada al culto de la fertilidad.
Finalmente, en el atrio del templo, ve a unos hombres postrados hacia el oriente, adorando al sol, dándole la espalda al templo del Señor. Y en el capítulo anterior, el Señor les acusa porque sacrificaban a sus hijos y después, como si nada, regresaban al santuario a adorar a Dios. La ciudad y la población era insalvable, estaba corrompida. Dice sin echar suertes sobre. Echar suertes se hacía para saber quién había sido elegido del Señor, pero ya el Señor no desea a nadie. Su sangre está sobre la piedra y no será cubierta. La sangre de Israel, su muerte, su corrupción no sería perdonada. Estaría ahí derramada como testimonio delante del Señor del juicio. Versículos 9 y 10. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: ay de la ciudad de Sangres, pues también hará hoy gran hoguera. Haré yo gran hoguera, multiplicando la leña y encendiendo el fuego para consumir la carne y hacer las salsas, y los huesos serán quemados. Dice acá que el fuego aumenta y se convertirá como en un fuego de estufa, una gran hoguera de ejecución. Echarán leña para que aumente el calor hasta que la carne y los huesos sean derretidos como salsa y finalmente sean consumidos. Versículo 11 y 12. Asentando después la olla vacía sobre sus brasas para que se caldee y se queme su fondo y se funda en ella su suciedad y se consuma su herrumbre, en vano se cansó y no salió de ella su mucha herrumbre, solo en fuego será su herrumbre consumida. Cerca que entonces que la olla quedará vacía, porque todo lo que tenía dentro se consumirá, pero el Señor también quiere limpiar la olla de suciedad y su óxido, pero dice que no hay manera. El fuego al intentar purificar la olla de la suciedad también se derretirá y consumirá totalmente la olla. La mugre o el óxido están tan internamente compenetrados en la olla que purificar la olla es destruir la olla. Versículo 13 y 14. En tu inmunda lujuria padecerás porque te limpié y tú no te limpiaste de tu inmundicia. Nunca más te limpiarás hasta que yo sacie mi ira sobre ti. Yo Jehová he hablado. Vendrá y no lo haré, no me volveré atrás, ni tendré misericordia, ni me arrepentiré. Según tus caminos y tus obras te juzgarán, dice Jehová el Señor. El Señor intentó limpiar a Israel con sus sacrificios, las exhortaciones, las amonestaciones, las pruebas, castigos leves, pero Israel no quería dejar su lujuria o lo que parece significar su idolatría. Estaba arraigada en lo más profundo de su alma. Así que mientras el fuego purificador aumentaba y la suciedad no se quitaba, finalmente terminó destruyendo a los hombres mismos. Ese día, en el año noveno, en el mes décimo, a los 10 días del mes, el 15 de enero del 588, inicia el juicio de Israel. Pero ese mismo día, Ezequiel no solo tendría una prueba difícil de saber, la prueba de saber que su ciudad sería destruida, sino que perdería algo más personal. Versículo 15 al 18. Vino mi palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, he aquí que yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. No endeches, ni llores, ni corran tus lágrimas. Reprime el suspirar. No hagas luto de mortuorios. Ata tu turbante sobre ti y pon tus zapatos en tus pies y no te cubras con rebozo ni comas pan de enlutados. Hablé al pueblo por la mañana y en la tarde murió mi mujer y a la mañana hice como me fue mandado. En esta misma fecha, en el año noveno, en el mes décimo, a los 10 días del mes, el 15 de enero del 588 antes de Cristo, la esposa de Ezequiel se murió. Noten lo que el Señor dice: te voy a quitar de golpe lo más preciado que tienes, el deleite de tus ojos. No cabe duda que Ezequiel gozaba de la vida con la mujer que amaba y se regocijaba con la mujer de su juventud, que alguna vez, como alguna vez lo dijo el sabio de Israel. Ezequiel solo tenía 34 años. Podemos suponer que su esposa tenía igual o menos edad. Todavía le quedaba mucha vida por delante para vivir con ella y se la quitaron de golpe. No es lo mismo perder a alguien por una enfermedad crónica que una persona se prepara poco a poco hasta incluso querer que ya no sufra más y decir: Señor, por favor, eh, esta persona ya tal vez ya ha cumplido su tarea aquí en la tierra, tal vez ver a sus hijos crecer, tal vez terminar de formar un hogar, etcétera. Por otro lado, todos sabemos que el Señor da y quita la vida, independientemente de la forma, pero el que el Señor mismo te diga:
hoy te quito a tu esposa, es completamente diferente. Muchos podrían resentirse o enojarse con el Señor. Y todavía Dios aumenta su dolor y le pide que lleve su luto en silencio. En una cultura en la que el duelo se externaba por medio de la ceniza, el llanto, las ropas ásperas y el rostro demudado, esto era algo difícil. Debía continuar su vida como si nada, colocarse su turbante, es decir, tal vez su sombrero de diario por la cultura, ¿no? No parece que se refiera a la mitra sacerdotal. Recuerden que él es sacerdote y ya podía ejercer funciones al cumplir 30 años. Sino, él habla de su vida normal, ponerse su sombrero, ponerse su turbante y dice, usa zapatos normales. El Señor le pide eso. Versículo 16, no endeches, ni llores, ni corran tus lágrimas. Reprime el suspirar. No hagas luto de mortuorios. Ata tu turbante sobre ti y pon tus zapatos en tus pies y no te cubras de rebozo ni comas pan de enlutados. Una cosa más, esto debía anunciarlo al pueblo. No era un asunto privado. La muerte de su esposa también era una profecía. A lo largo de su ministerio, Ezequiel se había convertido en una profecía viviente a través de diferentes actos. Por ejemplo, se le ordenó a Ezequiel que construyera un modelo arquitectónico, de una maqueta de Jerusalén y que se colocara con un escudo de como Platón o un Platón de escudo contra la ciudad. Además, el Señor le mandó a que se acostara sobre su lado izquierdo durante 390 días y sobre el derecho por 40 días. También le dijo que cocine durante 390 días su comida sobre excremento para representar la impureza del exilio, aunque se le permite usar el estiércol de vaca. Y también debía cocinar solo un tipo de grano y solamente un tipo de trigo, de cebada, de habas, perdón, de lentejas, de mijo y avena, cocidos juntos en forma de un pan o de una tórtola. El Señor le ordenó quitar su cabello, que se lo rapara y lanzarlo al aire, y le ordenó abrir un boquete en su pared, en la pared de su hogar, y salir con su equipaje por ese boquete, a través de ese boquete. Pero esto superaba todo lo que hemos visto hasta el momento, esto lo superaba, para enseñarle una lección a Israel. Él debía sufrir la muerte de su esposa porque el Señor deseaba que él fuera una parábola viviente para el pueblo. Ezequiel debía perder a su esposa. ¿Qué les parece? Injusto, pero Ezequiel obedeció. Dice, hice como el Señor me ha mandado. Versículo 19 al 21. Y me dijo el pueblo, ¿no nos enseñarás qué significa para nosotros estas cosas que haces? Yo les dije, la palabra de Jehová vino a mí diciendo, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo profano mi santuario, la gloria de vuestro poderío, el deseo de vuestros ojos y el deleite de vuestra alma, y vuestros hijos y vuestras hijas que dejasteis caerán a espada. Israel le pide que le cuente a Ezequiel, el pueblo de Israel le pide a Ezequiel que les cuente la razón por la que colocó esta olla y por qué cocinó esto y por qué el Señor le dijo que le quitaría a su esposa y por qué se la quitó tal vez. Esta es palabra de Jehová para el pueblo. El Señor les dice para ustedes, el deleite de sus ojos y la gloria de su poder, el deseo de sus ojos y el placer de sus almas les será quitado. ¿Cuál era? Da la impresión que se refiere al santuario o al templo y a sus hijos, dice que dejasteis, probablemente a los que no sacrificaron a los ídolos. El Señor profanará la esperanza de su regreso y la garantía que habían dado los falsos profetas. El templo del Señor que tenía la presencia del Señor sería destruido e invadido por los impíos babilónicos. Además que a sus hijos, los hijos del pacto, la herencia de Jehová, sería asesinada brutalmente con espadas. Versículo 22 y 23. Y haréis de la manera que yo hice, no cubriréis con rebozo, ni comeréis pan de hombres en luto. Vuestros turbantes estarán sobre vuestras cabezas y vuestros zapatos en vuestros pies. No endicharéis, no lloraréis, sino que os consumiréis a causa de vuestras maldades y gemiréis unos con otros. Y el Señor tampoco les dejará que guarden luto. Exactamente lo mismo que le ordenó a Ezequiel, así haría de Israel.
Lo que vivió Ezequiel con su esposa, Israel lo iba a vivir también con su ciudad amada. No se los permitiría, no les dejaría la oportunidad de alguna manera el Señor quitaría todo tipo de alivio que produce el luto, porque uno tiene luto porque eso produce alivio. Hacer ciertas cosas nos ayuda a asimilar el dolor y el Señor les dice, yo les voy a quitar todo ritual, todo acto que les pueda ayudar a sobrellevar su luto. Pero esto es necesario para que finalmente sepan quién es Jehová el Señor y solo así aprendan quién es el Señor, el Dios tres veces santo. Versículo 24. Ezequiel, pues, os será por señal. Según todas las cosas que él hizo, haréis. Cuando esto ocurra, entonces sabréis que yo soy Jehová, el Señor. Ezequiel, pues, os será por señal. Según todas las cosas que él hizo, haréis. Cuando esto ocurra, entonces sabréis que yo soy Jehová, el Señor. El profeta es la señal. Todo lo que ha hecho, todo lo que ha dicho, todo lo que ha visto y todo lo que ahora sufrió. El profeta perdió lo más preciado de sus ojos, su esposa, para enseñarle a Israel que Dios le quitará lo más preciado de los suyos, con el objetivo último que conozcan algo mucho mejor, que conozcan a su Dios. Versículo 25 al 27. Y tu hijo de hombre, el día que yo arrebate a ellos su fortaleza, el gozo de su gloria, el deleite de sus ojos y el anhelo de sus almas, y también sus hijos y sus hijas. Ese día vendrá a ti uno que haya escapado para traer las noticias. En aquel día se abrirá tu boca para hablar con el fugitivo y hablarás, y no estarás más mudo, y le serás por señal y sabrán que yo soy Jehová. Una vez que Dios le haya quitado su seguridad y su placer, es decir, que sea destruida Jerusalén, vendrá un mensajero con las noticias de la destrucción. En ese día el profeta volverá a hablar. En Ezequiel 3, Dios le ordena al profeta Ezequiel algo muy difícil. En Ezequiel 3, Dios le dice que le pegará su lengua a su paladar y no podrá hablar, solamente las profecías que él le dijera que debía decir. A lo largo de estos 4 años, el profeta solo ha hablado entonces aproximadamente 20 veces. El día que esto pasó, esto fue la segunda ocasión que Dios se le manifestó en su gloria sobre su trono y sobre la plataforma celestial, llevado por los círculos llenos de ojos y los querubines con aspecto animal. Ezequiel nunca más habló con su esposa desde ese día. Qué triste, hermanos. Solo podía hablar. Su lengua sería liberada solamente para dar profecías e inmediatamente recibía el silencio en su boca. Ezequiel, desde ese día de su llamamiento, nunca más pudo hablar con su esposa porque su lengua iba a quedar pegada a su paladar. No sé si literal o figuradamente, pero literalmente no iba a poder hablar. No le sería permitido hablar. Según Ezequiel 3:27, el Señor finalmente le hablaría para decirle que su lengua estaba despegada y su lengua verdaderamente sería liberada de la prisión del cielo de la boca. Y él debía decirles, el que oye, oiga, y el que no quiera oír, que no oiga, porque casa rebelde son. Eso dice Ezequiel 3:27. Si esta hoguera que prendió Ezequiel delante del pueblo, si la muerte de la esposa de Ezequiel y si el sitio planteado por Babilonia no era suficiente para decirnos a nosotros que el Señor no juega con la idolatría de nuestro corazón, entonces no estamos aprendiendo la lección. Ezequiel fue una profecía viviente. Perdió a su esposa para que el Señor pudiera decir a su pueblo, porque él quería decirle a su pueblo de una forma muy real que el Señor no toma a la ligera la idolatría del corazón. Este pasaje nos deja claro que la idolatría es más que arrodillarse delante de estatuas. Se trata del deleite. ¿Dónde está nuestro deleite? ¿En qué buscamos satisfacción y cuáles han sustituido nuestra verdadera adoración? Dios en su justicia muestra que no debemos depender de lo terrenal ni de las bendiciones físicas, sino en su santidad, que es nuestra verdadera fuente de gozo y esperanza. Ojo aquí, muchos hablan de deleitarse en el Señor,
Pero cuando hablan de deleitarse en el Señor, se refieren a danzar, al movimiento del cuerpo para desestresarse o a escuchar música de alabanza, entre comillas, con guitarra punteada, un piano suave y lento, un bajo que se siente en el centro del pecho. O se refieren a las bendiciones de Dios, que me regala una casa, que me regala un carro nuevo, ropa nueva, teléfono actualizado, cosas materiales. Pero este texto no habla de eso. Lo contrario aquí de deleitarse en el Señor es cometer pecados contra la ley de Dios. Estos hombres habían transgredido la santidad de Dios. Obedecerlo no era más su delicia. Buscarlo en la palabra no era más su placer. No era ya su anhelo guardar sus mandamientos. Se deleitaban en el edificio del templo, pero no en la persona que estaba en el templo, ni mucho menos en lo que el templo representaba, que era la presencia del Dios Santo. Pero Dios nos llama a deleitarnos en Él y en su santidad. Salmo 29:2. Dad al Señor la gloria debida a su nombre. Adorad al Señor en la hermosura de su santidad. Salmo 119:40. Tu palabra es muy pura, por eso la ama tu siervo. O Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Debemos darle a Dios la gloria que le corresponde, que implica un reconocimiento íntimo de quién es Él. No es un honor superficial o trivial, sino un honor que proviene de una comprensión de su santidad y perfección, su pureza, su singularidad. Es la característica definitoria de su naturaleza. Por eso Él es tres veces santo. La hermosura de la santidad se refiere a la perfección moral y espiritual de Dios y a que Él está más allá de nuestra comprensión. Él es infinitamente diferente a nosotros. Este es un atributo que debe cautivarnos y guiarnos en nuestra adoración. La santidad de Dios es algo fascinante y glorioso. Y como seres humanos imperfectos, nuestra respuesta natural debería ser la adoración profunda y reverente. ¿Qué es nuestra vida? Examinémonos cómo está nuestra relación con Dios, que es también nuestra relación con el pecado. Somos como la carne, como esta carne selecta de la olla, pero que está hirviendo porque el fuego de Dios, que se supone debe perfeccionarnos, quitar la herrumbre de nuestra vida, finalmente, al no ser quitada, nos consumirá a nosotros también. Miremos nuestra vida. Si Dios nos ha exhortado con alguno o varios pecados, pero no los limpiamos, entonces debe mandarnos una voz de regaño, pero muchas veces no nos limpiamos. Entonces nos manda pruebas, pero no nos limpiamos. Entonces nos manda castigos y nuestra vida es una aflicción porque no nos arrepentimos de verdad. Tratamos de engañarnos diciendo que son pruebas del Señor para fortalecer nuestra fe, pero en el fondo o exteriormente sabemos que es una consecuencia de alguno o varios pecados que permanecen en nuestra vida, cuando Dios ya nos dijo que no lo volviéramos a hacer. ¿Qué más estamos esperando? El óxido de la suciedad del pecado tal vez ha penetrado nuestra vida de tal forma que ya es parte de nosotros. Somos ya conocidos no por tener enojos, somos conocidos por ser iracundos, por ser orgullosos o mal hablados. Somos ya conocidos por ser chismosos, cizañudos o criticones. Somos conocidos por ser perezosos, ociosos o faltos de pasión por la obra del Señor. ¿Qué más decir? Engañadores, lujuriosos, cobardes, envidiosos, vanidosos, codiciosos, quejumbrosos o lo que ya sabemos de nosotros. Israel no conocía algo que nosotros no conocemos, pero Israel no conocía algo que nosotros hoy sí conocemos. Nosotros conocemos al Señor Jesucristo. Dios los había llevado al profeta para que por su boca, para que por Ezequiel recibieran el perdón de Dios, pero nunca recibieron lo que nosotros hoy recibimos. Nosotros no tenemos un profeta, tenemos a Jesucristo mismo. Y aunque las palabras del profeta eran verdad porque las enviaba Dios, nosotros hoy tenemos una realidad más grande porque tenemos la palabra del profeta hecha carne, es decir, a nuestro Señor Jesucristo.
Él mandó sus mensajeros en la antigüedad para salvar a su pueblo, hasta que decidió él mismo venir en nuestro rescate de su propio juicio que es santo. Vino para que saliéramos inocentes en el juicio divino porque nos declaró y nos hizo santos, nos purificó con su sangre y con su muerte nos hizo blancos como la nieve. Ezequiel perdió el deleite de sus ojos para que Israel corrigiera el deleite de los suyos. El Padre entregó el deleite de sus ojos para que nosotros fuéramos capaces de corregir nuestros deleites pecaminosos. En lugar de consumirnos para purificarnos, consumió a su Hijo para purificarnos. Así como Ezequiel sufrió la pérdida de algo precioso para ilustrar el juicio de Dios, el Padre sacrificó lo más precioso que tenía, a su Hijo, para ofrecer la reconciliación eterna con nosotros. Ambos actos nos recuerdan la seriedad del pecado, la profundidad del amor de Dios y el costo de nuestra salvación. En la cruz vemos cómo Dios estuvo dispuesto a perder su propio deleite para a dar a su Hijo, para que al final nosotros pudiéramos recuperar lo que habíamos perdido por nuestro pecado, nuestra relación con Él. Él nos ha hecho cercanos a Él. Él nos ha hecho capaces de entrar a la hermosura de la divinidad, al deleite verdadero. Sin santidad nadie verá al Señor, pero gracias a Él tenemos esa entrada a la felicidad completa y eterna de la perfección en Él. Tomar la santidad en serio no es portarnos, no es para portarnos bien solamente. Israel iba al santuario y creía que eso era la alegría, pero tenían el corazón vacío. ¿Cómo vinieron ustedes hoy, hermanos? ¿Cómo han venido los últimos domingos y cómo se irán hoy? La santidad es más que una perfección moral. La santidad incluye también disfrutar de la santidad del Señor, que aman más que a Dios. Quien no ama a Cristo más que todo lo que tiene, incluyendo su familia, no es digno de Él. Debe quitarnos algo para enseñarnos que Él es nuestra vida entera. Confiemos en Cristo. Hagamos nuestra santidad, hagamos nuestra su santidad y entenderemos y gozaremos de la infinita naturaleza de Dios en nuestras vidas.